Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. En efecto, comienzan las noticias. Comienza Línea 1, que se transmite por Radio Usacho 94.5 y el canal 50.2 de la televisión digital abierta. También diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Junto a Daniela Figueroa le vamos a acompañar con todas las noticias, las más importantes de Chile y del mundo. Daniela Figueroa Videla, buenos días. Muchas gracias, estaba extrañando a mi madre. ¿Cómo estás, Alejandro Villalvares? Muy buenos días y feliz julio, porque comenzamos en este martes ya el 7º mes del año, 1 de julio. Y mandémosle saludo a la Claudita Tascón, nuestra amiga en común. 50 años cumplió. Le mandamos. ¿Cuánto? 50. Pero parece de 30. Eso es lo importante. Oye, no tanto frío en esta jornada, en esta mañana al menos. Yo salí de mi casa con 7 grados a las 5:15. A las 5:15 con 7 grados, ya ha bajado un poco porque la dirección meteorológica dice que a esta hora tenemos 5,9, 84% humedad, está bastante despejada en la mañana en comparación a otras y vamos a tener agradables, casi primaverales, no, que exagera, pero 19 grados como máxima, algo que se va a mantener, mírale, en los próximos días, porque el miércoles 2 vamos a tener una máxima de 22 grados, o sea, mañana, pero con nubosidad parcial, y el jueves 3, 24. Eso sí que veranito de San Juan, con una mínima, eso sí, de 2 ambos días. Así que va a haber harta oscilación térmica. Se agradece esas temperaturas, pero dura 10 minutos esa temperatura alta, Pero ¿no? tenemos. Sí. Le tenemos. Bueno, hablando de las temperaturas y todo eso, pasemos con la restricción vehicular. Recordar, no pueden circular los catalíticos que tienen fecha antigua, 8 y 9, los que son posteriores, chip libre, pero los no catalíticos tienen 6, 7, 8 y 9 patentes terminadas en prohibido circular. Multas si los pillan, Sí. que los pillan. Ahora que los pillen, ya que bueno. Otra cosa. ¿Qué más tenemos? 6, 7, 8, 9 los no catalíticos. Oiga. Exacto. Delegación presidencial, mira, no sabía, me acabo de enterar por la prensa, ¿no? De la región metropolitana declaró alerta ambiental para este martes en toda la zona de la capital. Sí, adiós, mala ventilación, de hecho. Condiciones atmosféricas proyectadas en la cuenca de Santiago y se recuerda la prohibición, a propósito que estábamos hablando de las temperaturas, ¿no? De encender calefactores a leña y derivados de la madera, excepto pellets, en toda la región, la metropolitana. Va a ser todo fiscalizado ahí por los equipos de la Seremia de Salud en conjunto con los municipios de Carabineros. Así que electricidad u otra forma también de abrigarse en la casa. El pellet es caro, ¿no? ¿Te has comprado alguna vez? Hace mucho tiempo que no, pero lo más caro es la electricidad. Sí, por lejos, ¿no? Pero también es lo más agradable porque no se siente olor a parafina, ni humo, ni nada. Y la parafina, acuérdate que estaba súper cara. Sí, subió del tema del petróleo. Así es. Vamos con la pregunta del día. Claro, el Instituto Nacional de Estadística informó que el desempleo subió a un 8,9% en nuestro país durante el trimestre marzo-mayo. Entonces surgió la problemática que discutimos aquí. No, tú fuiste muy creativo. El tema del empleo. A ver, ¿qué es lo que la gente prefiere? Mire, a ver, cuéntame. Trabajo estable, aunque sea poco remunerado, pero usted prefiere poquita plata segura. Inestable, pero bien remunerado. O sea que en cualquier lado o momento, chaolín. Difícil. O más bien que se generen condiciones para crear autoempleo. Usted prefiere ser autónomo, independiente, no le gusta el empleo. Yo personalmente quiero estable y muy bien remunerado. Es una mezcla que no está entre las alternativas. No, pucha, no se nos ocurrió la mejor opción. Pero bueno, dentro de estas tres, trabajo estable pero poco remunerado, inestable pero bien remunerado y buenas condiciones para el autoempleo, puedes responder en @SantiagoTV y @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram. Oye, 8,9 a nivel nacional. Subió bastante más, sobre el 9,5 creo por ahí, la región metropolitana, y para variar las mujeres las más perjudicadas. Dos dígitos, más de 10%. Así nomás. Ya, las callecitas, a ver qué hay, porque sabes que yo estaba tomando el metro y escucho por Radio Cooperativa, Radio Amiga, que uno siempre se informa a primera hora, y dicen que había problemas en la línea 1 del metro. Y yo corrí, pero te explico, pero alcancé a tomar el tren de la hora, o a las 6:09. ¿Dónde está el problema?
No, pues dicen que estaban con poca frecuencia. Había despertado tarde el metro de Santiago en esta jornada, que abre a las 6, ya sabemos. Pero mira, al parecer no está funcionando con problemas. Pero sí, mira, en el aeropuerto de Nuevo Pudahuel dicen que hay un operativo y a tiempo de salida hacia Concepción, bueno, eso en realidad es muy de detalle, cuentan ahí la situación. Pero hay un tránsito suspendido en Maquíver con Monjitas debido a bus con fallas mecánicas. El flujo de Maquíver al norte está siendo desviado por esa calle, Monjitas al poniente, así que hay mucha congestión en esa zona de la comuna de Santiago. Y mira, esto te gusta a ti. Mira, los hoyitos de las calles. Bache profundo, dicen, precaución, y peligroso, y verdad, vaya que es grande, ¿ah? En la pista de viraje de Avenida Providencia al poniente hacia Avenida Manuel Montt al sur. Además, dice, genera peligro de accidente para peatones que utilizan el cruce tipo Tokio que hay en esa intersección, esa que tiene como varias formas como para cruzar en diagonal y qué sé yo. Ese debe ser el Tokio, supongo. Pero mira el bache, qué vergüenza. Por una filigrana asiática. Alcalde Belolio, por favor. Ahora, yo no sé quién es el que encargaba de pavimentar las calles, porque tú le preguntas a los alcaldes y dice que es del Servio. Si le gusta al Servio, que es Ministerio de Obras Públicas. Si es Ministerio de Obras, todos se tiran la pelota. Sí. Pero la verdad es que en las calles, cuando llueve, desastre. Bastaría saber que va a llover y va a haber problemas para tener ya un plan de emergencia y salir a tapar los hoyos. Si no, nadie está diciendo, oiga, pavimenten de nuevo. Tapar hoyos, eso ayuda. Y sigue malo el semáforo aquí en la Alameda con Vergara. No hay caso. No hay caso. Nuestros llamados a la conciencia. No han sido escuchados aún. No nos escuchan. Hemos arado en el mar. Y lo último, también dice Transporte informa a Región Metropolitana de Santiago, Alejandro, que hay restricción de pista derecha en la ruta 5 al sur, kilómetro 11,5, sector Loma Arcoleta, debido a accidente. Asistencia vial en el lugar, tránsito lento hacia ese punto, precaución entonces en la comuna de Quilicura. Dicho eso, vamos con los titulares, 7:36. Titulares en línea 1. Un nuevo informe de la Contraloría General de la República determinó que 3.532 servidores públicos presentaron licencias médicas emitidas por algunos de los 44 médicos investigados por la Fiscalía. El comunicado indicó que al cruzar esta información con el sistema de control de personas de la Administración del Estado y otras bases institucionales, la Contraloría detectó que de las 6.632 personas receptoras, los 3.532 funcionarios ya mencionados se encontraban en ejercicio a junio del 2025, indicó el comunicado. Enredadito fue, pero... Como el asunto mismo. Y la candidata Janet Jara se reunió con el presidente Gabriel Boric en la casa del mandatario, ahí en el barrio Yungay. En la oportunidad, la exministra compartió con Paula Carrasco y Violeta Boric Carrasco, pareja e hija del jefe de Estado, quien, recordemos, se encuentra con permiso de postnatal. Y sobre el encuentro, Jara comentó: estuvimos conversando desde lo humano a lo político, y agregó además que recibió consejos para enfrentar la campaña presidencial para las elecciones de noviembre. Carolina Toá, ex candidata presidencial del Socialismo Democrático, utilizó su cuenta de X para agradecer el apoyo recibido tras su derrota en las primarias del oficialismo y señaló que en lo personal se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea, aunque buscaré formas de aportar al desafío presidencial y al futuro del país, dijo. Bajas temperaturas enfrente a la región de la Araucanía, lo que afecta a diversas comunas. Lonquimay, por ejemplo, ahí en la mínima fue la más notoria, que alcanzó los 14,5 grados Celsius bajo cero durante la mañana del lunes. Y según informó Catedrín Savaria, directora subrogante de Senapred de la Araucanía, las temperaturas fluctuaron entre menos 4 hasta menos 9 grados en la zona de Valle y de Precordillera. En otro ámbito, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer la cuarta entrega de sus resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, que reveló un aumento en el promedio de escolaridad, subió a 12,1 años y 3 de 4 chilenos ya profesan una religión. La medición arrojó también que un 0,4% de la población se identifica transgénero y que un tercio de las personas mayores de 65 declaró tener alguna discapacidad.
El último reporte de la Encuesta Nacional de Empleo, entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, señaló que la tasa de desocupación en el país subió hasta un 8,9%. Esto durante el trimestre de marzo a mayo de 2025, marcando un aumento de 0,6 puntos en 12 meses. En la región metropolitana, la cesantía del periodo es mayor al promedio nacional, alcanzando un 9,5%. Argentina deberá renunciar a su participación del 51% en la petrolera YPF para cumplir parcialmente con una sentencia judicial en Estados Unidos de 16.100 millones de dólares. La determinación fue tomada por la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó la transferencia de las acciones en un plazo de 14 días. En el año 2023, Preska condenó al país trasandino por expropiar el año 2012 a la española Repsol el 51% de las acciones de YPF, sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera argentina. Eso luego de conocerse la decisión de la jueza ayer lunes, las acciones de YPF cayeron cerca de un 5% en Wall Street. El Consejo de la Unión Europea renovó por otros 6 meses, hasta el 31 de enero de 2026, las sanciones económicas a Rusia por sus acciones desestabilizadoras en Ucrania. Seguiremos presionando a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania, indicó a través de un mensaje en redes sociales la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en el que agregó que cada sanción debilita la capacidad de Rusia para hacer la guerra. 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Es la economía. El último reporte de la Encuesta Nacional de Empleo, entregado este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas, señala que la tasa de desocupación en el país subió hasta un 8,9%. Esto durante el trimestre de marzo a mayo del 2025, lo que marca un aumento de 0,6 puntos en 12 meses. El tema del empleo siempre una pesadilla, y sobre todo la calidad del empleo, hombres, mujeres, jóvenes, las posibilidades de los jóvenes, de los viejos o de los adultos mayores, en fin. De todo eso vamos a conversar con el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Emiliano Fuchs Jara. ¿Cómo está, profesor Fuchs? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está, profesor? Hola, buenos días. Daniel, Alejandro, encantado aquí de estar en la radio. Se le agradece la buena disposición, pese al frío, pese a todo. Oiga, esto del desempleo es la clave en cualquier economía. La gente está contenta, además, estabilidad social y además estabilidad política, si hay empleo. Pero un 8,9% en cualquier parte del mundo es alto. Exacto. En el fondo, muchas veces cuando yo hago mis cursos de macroeconomía, les digo a mis estudiantes que el desempleo es el termómetro a partir del cual uno puede ir midiendo la actividad económica. Normalmente cuando la actividad económica se resiente, la sentimos primero que todo a partir del empleo, y también cuando la actividad económica anda bien, lo sentimos a partir del empleo. Así que claro, nunca es una buena noticia que aumente la tasa de desempleo, a pesar de que aumentó un 0,1%, igual eso implica muchas personas que han podido dejar de trabajar en términos proporcionales. Exacto. Ese 0,1, perdón, Además, ¿en relación a qué periodo? ¿No es un 0,6 en el último año, 12 meses? ¿El 0,1 que tú mencionas, Emiliano? Gracias por la pregunta, Daniela. En relación al periodo anterior, al mes anterior, es 0,1. Okay. En relación a 12 meses para atrás, es 0,6 adicional. Perfecto. ¿Qué pasa con, en este caso, la informalidad? Porque también es un dolor de cabeza para el mundo del empleo, para las autoridades también en particular. Mira, muy buena pregunta, y que siempre cuando hablamos de estadísticas laborales es un tema que a mí me interesa harto, dado mi pasado como estudiante que tengo que trabajar en algunas actividades informales. Es que, claro, efectivamente veníamos con 2 informes anteriores donde la tasa de informalidad había estado en 25,8, 0,3 más bajo que hace 3 meses que estaba en 26,1, pero ahora en el último informe volvió a subir a 26%. Es decir, si lo cerramos más o menos en 25, significa que 1 de cada 4 chilenos en promedio trabaja en una actividad informal, y esto está creciendo un poquito.
lo Ahora, cual es bastante sí. preocupante porque, como sabemos, un empleo informal no entrega, ¿cierto?, la misma seguridad laboral que un empleo formal. Por supuesto, son condiciones más desfavorables. Ahora, ¿qué está explicando este Exacto. comportamiento? Aventuremos una hipótesis. El empleo Bueno, informal en general es ya un problema, pero el empleo en general tampoco anda bien. ¿Qué está explicando que claro, tenemos estos problemas que van creciendo más que disminuyendo? claro, normalmente cuando vemos mes a mes aumentos en la tasa de desempleo, ¿cierto?, tan pequeñitos, tiene que ver con el hecho de que la velocidad a la cual se crea empleo nuevo no logra en el fondo suprimir la velocidad a la cual personas nuevas están entrando al mercado laboral. Cuando entra más personas al mercado laboral que la capacidad que el mercado laboral tiene de crear empleo, eso te va a subir la tasa de desempleo. Primer factor. Y segundo, es que si miramos el boletín de empleo del INE, el empleo privado es el único empleo que aumentó en el último periodo y solo lo hizo en un 2,4%. El empleo público, que en los últimos meses, yo diría en los últimos años, ha sido una de las grandes fuentes, máquinas de creación de empleo, bajó un 5,1% en la última medición. También bajaron los empleados independientes y también en 2,2%, y también bajaron las y los empleados del servicio doméstico en 4,2%. Por lo tanto, por lo que estamos viendo es que el sector privado fue el único que logró crear empleo en este periodo y además lo hizo en una tasa mucho más baja que la disminución de las otras áreas que conversamos. Emiliano, y en ese sentido, lo último, los empleos del Estado, ¿contradice de alguna ¿Mm? manera estas críticas que han hecho algunos sectores, sobre todo de la derecha, de decir que hay mucha grasa en el Estado, que ha contratado, algunos hablaban de millones, otros de 100.000, nunca se pusieron de acuerdo en las cifras, según a veces el municipio, a veces en el mismo Estado central? Claro, ¿Eso claro. debilita ese Y de hecho, argumento? inclusive, exacto, e inclusive si vamos un poco más allá, Daniela, yo creo que ese argumento es bastante míope, en el sentido que es un argumento que asume que contratar a alguien en el Estado, per se, independiente de qué función va a hacer, es agregarle más grasa al Estado. Y yo creo que si uno quiere usar ese concepto, que como sabemos es peyorativo para con el trabajo de Mm. muchas personas, ¿cierto? Grasa en el Estado, uno lo que tiene que ir a hacer es ir a evaluar el desempeño de esas personas que han sido contratadas. Si, por ejemplo, voy a inventar, se crea una nueva unidad en Corfo que genera innovación y esa unidad requiere que se contrate, de nuevo voy a inventar, 10 personas adicionales, yo no creo que esas 10 personas sean grasa para el Estado. Entonces, claro, es un argumento que a veces no está muy bien sustentado porque no se fija en la calidad del trabajo de los funcionarios públicos y que además en el último tiempo podemos desacreditarlo por el hecho de que ha bajado un 5,1% el empleo público. Mm. Ahora, ¿qué es lo que Exacto. genera esta presión al aumento del desempleo y de la informalidad? La derecha dice que son los costos laborales. Bueno, es que ahí muchas veces, de hecho, lo hablaba la semana pasada, estaba hablando con mis estudiantes de microeconomía sobre regulación de precios y Mm. hablábamos del salario mínimo. Mm. Y claro, muchas veces cuando, por ejemplo, se va a subir el salario mínimo, que de hecho es una de las políticas que se está conversando ahora, ¿cierto? El último aumento, se habla de que no se tiene que subir porque esto le va a generar ciertos mayores costos laborales a las pymes, le va a subir los precios que tienen que pagar a las pymes y que ellas estarían dispuestas a pagar en equilibrio, pero normalmente ese equilibrio no lo observamos. Entonces, estos aumentos de los costos laborales han sido prácticamente la historia del mercado laboral. En general todo sube y también la fuerza laboral sube su precio acorde a eso. Entonces yo creo que más que con el hecho de los costos laborales, tiene que ver con el hecho de que hay muchas, sobre todo en nuestro país en los últimos años, que han desarrollado muchas industrias que o no tributan o tributan parcialmente y que al final del día van empleando un número de personas a una velocidad mayor que la normal y ese número de personas que van empleando lo van haciendo en condiciones de informalidad. Yo creo que tiene que ver un poco con eso y de hecho nunca he visto análisis que mezclen cómo
la informalidad en Chile se relaciona, por ejemplo, con la elusión de impuestos. Y yo creo que están bastante relacionadas. Yo creo que si uno se analiza empresas que dan trabajo informal, el problema es que no tenemos los datos para ver eso también, va a ir de la mano con que son empresas que tributariamente están al debe. Entonces, ¿En qué sector yo están diría que esas más que los empresas? costes laborales tiene que ver con el hecho de cómo se está desarrollando o la economía chilena en este momento. Profesor Fuchs, ¿en qué áreas específicas de la economía se está produciendo más intensamente ese fenómeno? El fenómeno del desempleo informal. Exactamente. Bueno, en parte, si usamos el boletín de empleo del INE, no tenemos específicamente cuál es el sector que más informalidad aporta. Sin embargo, desde mi juicio de valor, ¿cierto? Y en el fondo desde nuestra casa, ¿cierto? Que estamos en la Universidad de Santiago y que estamos en Estación Central y salimos de la universidad y vemos, ¿cierto? Como uno de los polos comerciales de Santiago se mueve y funciona, y siempre harto de ese trabajo es a la luz de la informalidad y de la independencia en muchos casos. Yo creo que va por ahí, yo creo que va por el hecho de que cuando la economía no está pujante, cuando no se está creando cierto un empleo formal, muchas veces la gente tiene que salir a la calle a ganarse la vida igual. Y es cosa de ver, ¿cierto? En todo, al menos la región metropolitana, en cualquier lugar donde uno asiste hace, no sé, 5 o un poquito más de años, hay mucho más comercio ambulante que el que había anteriormente. Entonces, desde mi humilde impresión, juicio de valor, yo me atrevería a decir que va por ese lado. En los datos no lo tenemos en el boletín de empleo del INE para poder dar una respuesta basada en la evidencia empírica, que es como normalmente me gusta a mí. Pero yo lo diría así desde el juicio de valor, con el comercio informal. Estamos conversando con Emiliano Fuchs Jara, economista y académico de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Quiero preguntarte por algo que ya pareciera que estamos naturalizando, que son las cifras cada vez más alarmantes en relación a las mujeres, ¿no? Y en este caso la tasa de desocupación, que en nuestro caso se sitúa en el 10,1% y aumentó 0,8 puntos en este periodo móvil trimestral. Y los hombres marcó un 8,5. ¿Qué está pasando acá? Porque por más que hayan políticas públicas, porque a veces se cambia incluso el discurso, porque hayan iniciativas y no solo la paridad, la corresponsabilidad, sistema de cuidado, seguimos siendo las más perjudicadas. Y las brechas salariales, ¿para qué decir? Claro, y efectivamente yo concuerdo contigo, Daniela, que como lo hemos conversado en otras entrevistas, que una de las cosas que en mi humilde opinión no se le puede criticar a este gobierno es que uno no puede decir que no se han llevado a cabo políticas públicas para intentar, ¿cierto?, favorecer el empleo femenino. Sin lugar a dudas se ha hecho, hay un IFE laboral que considera componentes de género, pero lamentablemente lo que seguimos observando es que las mujeres tienen, por así decirlo, una demanda mucho más elástica. La demanda por trabajo de mujeres es mucho más elástica a las condiciones laborales que la de los hombres. ¿Qué significa elástica en este caso, Emiliano? Perdón. Precisamente voy para allá. Ya. Cuando en economía hablamos de elasticidad es una forma de decir sensibilidad. Entonces cuando decimos que, claro, que la demanda por trabajo de mujeres es mucho más elástica que la de los hombres, estamos diciendo que es mucho más sensible a condiciones, ¿cierto?, económicas que la de los hombres. Por eso vemos que en este informe de empleo, en el cual el desempleo subió, la subida, ¿cierto?, del desempleo femenino es mucho más grande que la subida del desempleo masculino. Lo que, claro, te da a pensar que en el fondo la mujer en el mercado laboral sigue siendo mirada distinto, sigue siendo en el fondo el hilo más fino, por así decirlo, por el que muchas veces se corta cuando hay que despedir. Entonces yo creo que va de la mano con eso, porque en las últimas mediciones, las veces anteriores que yo había estado con ustedes hablando de empleo, no se había disparado tanto la diferencia. Entonces ahora estamos con un problema de que esa diferencia se ha empezado a disparar bastante. Antes era a lo sumo un punto, o a veces creo que la había visto en 1,1, pero que ya esté 1,5 por encima, 1,6, perdón, por encima de la de los varones, es bastante preocupante y nos muestra, Daniela, que más allá de lo que la política pública en sí mismo puede hacer, sí, hay un tema cultural a nivel país, y yo diría que en hartas partes del mundo también está el debe de
¿cierto?, de comenzar a darle mayor importancia, mayor relevancia y mayor respeto al final del día al empleo femenino. Así es, los cambios culturales son los más lentos en producirse. Exacto, son los más difíciles. Profesor, vamos a dejar para después un tema que es el cambio tecnológico. Uno va a los supermercados y ve como cada día desaparecen funciones, la gente hace todo, incluso no solo a comprar los productos alimenticios, se va a estos centros ya donde compran elementos de trabajo y te está pasando lo mismo. Cada vez más automatización, entonces la pregunta es a dónde va una sociedad que automatiza, progreso, aumenta las utilidades, baja los costos, pero hay menos empleo y eso hace más inestable un país. Le dejo propuesto ese tema para que lo conversemos en una próxima oportunidad. Encantado, cuando quiera, Alejandro, podemos conversar sobre cómo la automatización de alguna otra manera es una variable que está ahí en esa tasa de desempleo, solo que yo diría que está como un poquito escondida, porque como tampoco yo he visto ninguna iniciativa, ¿cierto?, por parte de las autoridades o también de la sociedad civil para ir midiendo. Estaría bien interesante ir midiendo cómo esta transición va afectando, ¿cierto?, al mercado laboral. Así que encantado de poder asistir nuevamente a conversar con ustedes. Muchas gracias. Profesor Emiliano Fuchs Jara, más que nunca hay que decir el apellido materno en esta ocasión. Economista y académico de la FADE de nuestra casa de estudios. Que te vaya muy bien. Y además de la misma carrera de pregrado que administra Jara. También soy administrador público de formación. Buenísimo. Que te vaya muy bien. Lindo mes de julio. Chao. 4 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. A ver, ya sobre la mesa tenemos un despejado, el cambio del oficialismo, porque ya tiene candidato, Janet Jara, amplia votación ella, aun cuando la coalición lamenta que fue poca la votación, pero la responsabilidad la tendría más el llamado socialismo democrático y el Frente Amplio que la propia candidata, que obtuvo una votación incluso mejor que la de Daniel Jadue en primarias anteriores, para poner el punto. Pero comenzó de inmediato la reacción de los grupos de más extrema derecha a tratar de apelar al tema del anticomunismo. Esto es un debate bien trasnochado, dicho sea de paso, porque primero, el mundo ya no se rige por las mismas reglas de los años 30, 40, 50, incluso 60, cuando era un mundo muy ideológico. Hoy día, claramente, la política no se hace desde los partidos políticos, de alguna manera haciendo un diseño de sociedad y bajando a terreno. El mundo ya no se mira de arriba, se mira desde abajo. Y si ganó Janet Jara fue porque interpretó mejor a los de abajo, al ciudadano común que quiere que sus temas sean la prioridad. Y quien fracasó fue quien miró el mundo desde arriba, desde la vieja clase política que ofrece gobernabilidad, pero que no da esperanza, que no da sueños, que no da utopía. Esa es una primera reflexión. Segundo, es desconocer la historia de Chile. Si hay un partido que desde los años 30, sobre todo cuando se forma en Chile el Frente Antifascista, que se llamó finalmente Frente Popular, y que llega al gobierno con Pedro Aguirre Cerda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, mucho más tensionado y fraccionado los socialistas, en todo caso, adhirieron a la vía democrática. Allende fue el símbolo del socialismo de la vía chilena. Y en el caso del Partido Comunista adhirió a los procesos electorales. Y solo estuvo en posiciones antisistema cuando fue declarado ilegal, sobre todo en el marco de la Guerra Fría, que por razones menos internas que internacionales, Estados Unidos exigió a su bloque, al bloque americano, suprimir a los comunistas, y acá el gobierno de Gabriel González Videla, presionado, los aceptó y los dejó fuera de la ley. Y ahí, obviamente, en clandestinidad fue una política de supervivencia. Lo mismo pasó en la dictadura militar. Pero cuando ha habido estabilidad y el Partido Comunista ha podido participar en procesos electorales, ha tenido una trayectoria bastante impecable. Incluso como socio en coaliciones de gobierno, ha sido bastante más leal que otros partidos. Por lo pronto, mucho más estable, mucho más confiable que el Partido Socialista, tradicionalmente sometido, sobre todo en el pasado, a tendencias, fracciones y grupos que luchaban incluso a veces entre ellos con mucha fuerza. Sí. En consecuencia, lo primero es, si queremos hacer un debate serio,
para que el país salga de esta suerte de estancamiento en que todos percibimos que está, primero hagamos buenos análisis, porque hay que entender que la gente lo que quiere es que se tomen sus temas y no le importa tanto la consigna, porque ya los partidos no tienen la fuerza que tuvieron antes, no tienen ese control sobre las organizaciones sindicales que tenían antes y por lo tanto están más obligados a jugar en el juego democrático. No hay condiciones objetivas para que un partido hoy día pueda desestabilizar el país. Entonces dejemos el miedo afuera, porque la política se hace apelando al miedo o apelando a la esperanza. Y yo creo que Chile, apelando al miedo, lo único que va a pasar es que se concentre más. En la derecha está pasando un fenómeno similar. ¿Por qué la extrema derecha, la derecha más de Kast, empieza a desbancar a la derecha tradicional de Matei? ¿Por qué Matei se desploma? Porque le pasó lo mismo que al socialismo democrático. La tendencia a mirar la política desde el poder, desde la distribución de cargos, desde el empleo, de manejar cuotas de poder, de no moverse del espacio de confort, los tiene complicados. Y por lo tanto son candidatos con identidad, que representan sectores con tradición e identidad, los que van tomando el liderazgo porque ofrecen ideas claras, intuiciones, por último, claras de a dónde van. Y aquellos que se van posicionando teóricamente en posiciones más negociadoras, más pragmáticas, van cayendo en la pobreza del poder que se transforma en un ejercicio muchas veces más de administrar cuotas, de repartirse cargos, que de levantar una propuesta para un país donde las viejas ideas están agotadas, donde lo que hicimos, mérito más o mérito menos, se agotó y que se requiere respuestas nuevas. En consecuencia, ponerle seriedad para salir de esto, porque estigmatizando o agudizando conflictos que son más de la élite que de la sociedad chilena, solo va a acentuar la distancia entre los políticos, los partidos y los ciudadanos. He dicho. Con 2. Me gustó. Vamos a una pausa, ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 1 minuto. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5 Radio USACH. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones.
y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La Contralora Dorothy Pérez anunció este lunes ante la Comisión Investigadora del caso de licencias que va a reforzar la fiscalización cruzando datos de licencias médicas con registro de ingreso a casinos, parques nacionales y multas de tránsito registradas fuera del domicilio de los beneficiarios. En esta nueva etapa investigativa se activa tras constatar que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. La candidata Janet Jara se reunió con el presidente Gabriel Boric en la casa del mandatario en el barrio Yungay. La ex ministra compartió con Paula Carrasco y Violeta Boric, pareja e hija del jefe de Estado, quien se encuentra además con permiso de postnatal. Después del encuentro, Jara comentó, estuvimos conversando desde lo humano y lo político y agregó además que recibió consejos para enfrentar la campaña presidencial para las elecciones de noviembre. Y Carolina Toá, ex candidata presidencial del socialismo democrático, utilizó su cuenta de X para agradecer el apoyo recibido tras su derrota en la primaria del oficialismo y señaló que, en lo personal, se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea, aunque buscaré formas de aportar al desafío presidencial y al futuro del país. El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer la cuarta entrega de sus resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, que revela un aumento en el promedio de escolaridad que sube a 12,1 años y 3 de 4 chilenos profesan una religión. La medición arrojó también que 0,4% de la población se identifica transgénero y que un tercio de las personas mayores de 65 años declaró tener alguna discapacidad. El Consejo de la Unión Europea renovó por otros 6 meses, hasta el 31 de enero de 2026, las sanciones económicas a Rusia por sus acciones desestabilizadoras en Ucrania. Seguiremos presionando a Moscú para que ponga fin a su guerra en dicho país, en Ucrania, indicó a través de un mensaje en redes sociales la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en el que agregó que cada sanción debilita la capacidad de Rusia para hacer la guerra. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, tras el triunfo de Janet Jara en las primarias del oficialismo, el reordenamiento de las fuerzas de la centroizquierda y el resultado de la última encuesta Plaza Pública de CADEM, que antes del 29 de junio muestra a la candidata en segundo lugar luego del republicano José Antonio Kast, desplazando a Evelyn Matei, comienzan los análisis de cómo deberán posicionarse las campañas presidenciales de la oposición a 4 meses y medio de las elecciones justamente a la moneda y también al Parlamento de noviembre próximo. Desde la región del Biobío, Kast, quien va por su tercer intento por llegar a la moneda, calificó la victoria de Jara como la continuidad de un gobierno fracasado y sostuvo que ellos, toda la izquierda radical, ya le hicieron una propuesta a Chile hace pocos años y atrás con una propuesta refundacional radical. No deja de llamar la atención, sostuvo Kast, el tratar ahora de disfrazarse con los valores patrios con nuestra bandera nacional. Sobre este y otros temas relacionados, por supuesto, con la política y cómo se posiciona el candidato del Partido Republicano, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guillén? Con el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, que ya lo tenemos en línea y que siempre contesta nuestros llamados, sí. Así que le agradecemos doblemente. Muy buenos diputado, días. Buenos días. Buenos días, hola Daniela, Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy bien a pesar del frío. Oiga, pero vamos a materia, porque Kast ya dice el refrán, caballo alcanzado, caballo ganado. ¿Qué está explicando? Que Kast vaya subiendo ya cada vez más fuerte y que en más o menos medida parecida baja a Kaiser, pero sobre todo llama la atención cómo se desploma literalmente Evelyn Matei. ¿Cómo lo interpretan desde el comando? Bueno, la verdad es que el tiempo está avanzando, estamos ya entrando en tierra derecha. El mismo hecho de que ya tengamos a una persona que va por el oficialismo va ordenando un poco, creo yo, el tablero. Y por otro lado, la gente está conociendo las propuestas de José Antonio y de su equipo, así como también las condiciones que tiene José Antonio para ser la persona que lidere nuestro país por los próximos 4 años. Yo creo que va avanzando el tiempo y la gente va conociendo el perfil, va conociendo el carácter y también va viendo las propuestas. Yo creo que es el resultado de un trabajo bien hecho, de un trabajo de preparación también para un momento como este. Y ahora, como usted menciona, también es importante mantenerse en el tiempo que resta, que no es poco y que en política es mucho, mantenerse a la cabeza y en condiciones de ofrecer al país una presidencia por 4 años. ¿Qué pasa con Matei que se desploma y se desploma rápido? Bueno, la verdad es que no sé exactamente a qué se pueda deber como un solo elemento. Yo creo que tenemos un candidato muy sólido por la derecha y tenemos una candidata que está siendo apoyada por un conglomerado que, por lo menos yo desde mi perspectiva de derecha, se ha cuestionado bastante la participación de Chile Vamos este último tiempo. Vemos un Chile Vamos que no tiene definición y yo creo que hoy día nosotros sentimos los chilenos que necesitamos una definición. Tal vez por eso mismo la izquierda se cuadra, ¿no es cierto?, con nada menos que una candidata comunista, porque también la izquierda probablemente entiende que tiene que haber una definición. No podemos estar a medias tintas y esta situación de pivotear y de a veces picotear un poco con la izquierda y después picotear un poco con la derecha, yo creo que nos dimos cuenta que hoy día lo que necesitamos es un gobierno que sea claro respecto de qué es lo que propone y que uno sepa con un candidato o que uno sepa con unos parlamentarios a qué atenerse. Yo voto por esta persona y espero que actúe de esta forma. Creo que con Chile Vamos hemos visto que se ha desdibujado. Hoy día ellos hablan que son de centro derecha, hasta hace poco se definían como de derecha, y eso también yo creo que hace que, y si usted mira la DC, todos los partidos que están en el centro son partidos que no están teniendo el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía quiere personas que sean claras respecto de qué son y qué es lo que ofrecen y qué van a hacer. Y yo creo que por eso las propuestas de José Antonio Kast se han fortalecido por sobre las de otros candidatos. Diputado Schubert, una pregunta que está en el debate y se la han hecho muchos analistas, entre ellos Cristóbal Belolio, pero también Marco Moreno, entre otros, es si el triunfo de Jara beneficia a Kast o a Matei, a su juicio, a propósito también de la claridad. ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿beneficia a su candidato o más bien a la candidata de Chile Vamos? Mire, la verdad es que yo le he dado vuelta a esto desde antes, lo he conversado con varias personas, y ayer también fue como, a ver, esto realmente, sí. ¿Lo escuchamos? ¿Se cortó, parece? Sí, perdón. Sí. No, siga nomás, Se diputado. escucha perfecto. Perfecto. La verdad es que yo le he dado vuelta. Yo creo que de alguna manera es bueno, es beneficioso porque si hubiéramos tenido tal vez una candidata más de centro, habría habido personas que habrían apoyado a esa candidata más de centro. Hoy día es una candidata de la izquierda en el extremo de la izquierda y por lo tanto hay mucha gente que se considera de izquierda o de centro izquierda que no está dispuesta a votar por un comunista. Yo creo que en ese sentido beneficia a los candidatos de la oposición. Ahora, si beneficia puntualmente a José Antonio Kast por sobre los otros 2 candidatos, no lo sé. Yo sí siento que lo que les mencionaba con anterioridad, que la gente hoy día busca personas que sean claras en sus posturas. Y pienso que a veces los candidatos que están en el centro no tienen esa claridad, se desdibujan. Y en ese sentido, teniendo por el frente, por el oficialismo, a una candidata del Partido Comunista, es probable entonces que se genere una suerte de antagonismo y por el otro lado entonces la gente enfrente a el candidato de la derecha, que es José Antonio Kast. Ahora, usted plantea el tema del centro político. Estaba mirando a los analistas que dicen que más allá de los candidatos con identidad clara, que son básicamente Kast y Jara, porque Kaiser, para ser sincero, nadie entiende mucho qué es, pero Matei versus Toá
parece que están más hacia la teoría de centro-izquierda, centro-derecha, pero que también había ahí una cosa de administrar algo cuando la gente lo que quiere son definiciones claras de algunos cambios básicos que son trascendentes, cambios significativos, y que no lo garantizaban estos en aras de una suerte de gobernabilidad de algo que ya está desgastado. En ese escenario, el centro o inclinarse al centro es un error, incluso es apelar a una estructura política arcaica, porque ya eso de centro, de derecha, de izquierda, es bien relativo. La gente busca más bien liderazgo con definiciones. Bueno, efectivamente, hace ya algunos años están escribiendo respecto a que se ha desdibujado la derecha y la izquierda, y lo que hoy día buscan las personas son candidatos o presidentes, ¿no es cierto?, o autoridades que representen mis intereses, más allá si son de izquierda o de derecha. Yo concuerdo con eso, con que ha habido un giro. Nosotros seguimos hablando de izquierda y derecha, tenemos, ¿no es cierto?, a la izquierda al Partido Comunista con su candidata, y en la derecha tenemos a José Antonio Kast, pero efectivamente las personas, entiendo, sociológicamente se han movido a intereses, a compartir visiones y también a necesitar hoy día en este mundo tan que nuevamente se volvió inestable. Si ustedes piensan, el COVID tuvo un impacto en nosotros, en nuestra forma de ver la vida. Hoy día las guerras, que también lo habíamos pensado abandonado, imagínense tener un bombardeo, cosa que pensábamos que ya no iba a ocurrir así, que era más bien guerras electrónicas, químicas, pero no un bombardeo. Hoy día volvemos a tener una inestabilidad donde puede estallar incluso hasta una guerra nuclear. Eso se había pasado, y tal vez esos mismos fenómenos nos llevan hoy día a buscar abrazar personas que tengan una claridad respecto a sus propuestas y respecto a lo que hacen. Sin perjuicio de, por supuesto, tener flexibilidad para lo que va ocurriendo. O sea, puede volver a ocurrirnos algo imprevisto, pero saber a qué va a responder esta persona. Yo pienso que eso es un poco lo que nos está ocurriendo. Queremos ciertas certezas dentro de un mundo muy incierto, y eso probablemente lo obtenemos con personas con un perfil definido, como por la izquierda, repito, para la gente de izquierda es Jara, y para la gente de la derecha es Kast. Diputado Schubert, ¿es necesario seguir con las críticas hacia el Partido Comunista cuando, y también usted lo dice, Janet Jara no solo es una muy buena candidata, sino que representa a la izquierda? Y cuando estaba postulando en las primarias, no solo era la candidata del Partido Comunista, como lo fue en su momento Gladys Marín, sino que era apoyada por otras fuerzas, quizás partidos pequeños, es cierto, como Acción Humanista e Izquierda Cristiana, pero ahora es toda la izquierda. Entonces, aquí, más allá del temor de que gobierne eventualmente el Partido Comunista, estamos hablando de una candidata de izquierda, como de alguna manera, más allá de, o tomando también las similitudes de carácter, de empatía, de carisma con por supuesto, Michelle Bachelet, que es socialista. Recordemos que cuando Lagos también asumió, hubo alto resquemor a propósito de Allende. Esos argumentos anticomunistas se caen. ¿No cree que Jara es una candidata que en realidad tiene unas espaldas bastante más anchas? Bueno, definitivamente ella ganó la primaria, una primaria, creo yo, bastante poco representativa de lo que es la izquierda y la centroizquierda. Esto también hay que tenerlo en consideración. Creo que no es lo que ocurrió, por supuesto, fue un triunfo con un 60%, pero de un universo muy pequeño, muy poco representativo, y hay muchísimo más en la izquierda y muchísimo más en la centroizquierda. Por otro lado, no nos olvidemos que ella es una candidata que es comunista, aunque hoy día ella busque la forma de renunciar y de vestirse de empezó a hablar del centro. Yo creo que los comunistas de centro no tienen nada, son de izquierda, y está bien que lo sean, digamos, si es su propuesta. Probablemente hay mucha gente a la que le va a gustar eso, pero yo creo que en la práctica, claro, va a concertar o va a convocar alguna votación del centro, pero también es efectivo que muchas personas que se consideran de izquierda y de centro izquierda no van a votar nunca por una comunista, y ella es una candidata comunista. Yo creo que eso lo tiene en su ADN, en particular el Partido Comunista, que es muy militante, que es muy de formación desde la infancia, o sea, alguien que ha sido desde la infancia formado, criado, ¿no es cierto?, y se ha desarrollado y se ha desplazado en el mundo político desde la perspectiva del comunismo. Creo yo que no es muy correcto luego vestirse de un asunto de centro izquierda. Yo creo que es de izquierda, el comunismo está en el extremo de la regla de la izquierda, y por lo tanto eso es lo que ella es, y yo la verdad no lo ha negado, claro, que los chilenos hoy día no apoyen, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, nos sigan apoyando a un comunismo, ¿no es cierto?,
para entregar la dirección de nuestro país. Yo espero y confío en que eso no va a ocurrir. Ahora, en todo caso, para ser justos, comunistas ya no son ni los chinos ni los rusos. Los chinos son pragmáticos, Son capitalistas. los rusos son nacionalistas y de extrema derecha, no de izquierda. No, y exacto. en realidad es una entelequia porque se diluye y ella no es candidata a un partido, es candidata a una coalición. A diferencia de Gladys Marín, que fue candidata del PC, Claro. pero ahora se transforma en candidata a coalición. Son escenarios bastante más líquidos y más pragmáticos, creo. Si hacemos negocio con China sin prejuicio, ahora hacemos negocio con China porque sabemos que podemos tener, incluso hoy, quizás más confianza con los chinos que con los estadounidenses, por ejemplo. Sí, yo concuerdo con que ella hoy día es la candidata porque ganó una primaria. Eso es efectivo también con que la realidad, ¿no es cierto?, mundial es muy distinta, pero la forma de pensar del Partido Comunista Chileno es la misma forma de pensar que tenían antes. O sea, basta verlo y escucharlo, la dificultad que tienen para señalar que hay una dictadura en Venezuela, en Cuba. Creo que eso es preocupante y a mí me sorprende que con esa, porque el Partido Comunista Chileno no es el Partido Comunista chino, es el Partido Comunista Chileno que tiene peculiaridades, que sigue con una forma doctrinaria de los años 60, y su mentalidad es esa, o sea, sus propuestas son un estatismo tremendo. O sea, recordemos las propuestas de la primera convención, recordemos lo que hasta ahora que está en campaña se viste de centro, pero hasta antes de eso tenemos a un Partido Comunista que es un Partido Comunista bastante retrógrado, no es el Partido Comunista, entre comillas, moderno. Sus propuestas son las mismas de antes, ellos ven al mundo y ven a Chile de la misma forma en la que lo veían los comunistas de décadas atrás. Por lo tanto, a mí me sigue sorprendiendo que, por más que sea muy carismática la candidata, hayan personas dispuestas a apoyarla. Ahora, son 800.000 personas las que la apoyaron en esta primaria del oficialismo. Yo creo que eso, bueno, por supuesto va a crecer, ¿no es cierto?, en una primera vuelta, pero yo confío en que los chilenos no van a apoyar a una candidata que es hasta la médula comunista. Ahora, respecto a las consecuencias de esta etapa donde los candidatos ya están definidos y están más o menos en la cancha, van a entrar muchos candidatos por el centro, eso va a dispersar mucho el escenario y también el tema de las listas parlamentarias y por lo tanto nos podemos enfrentar a un próximo gobierno, del cual que sea, los ciudadanos dirán, pero con una dispersión parlamentaria enorme y con dificultades para gobernar, que es lo que hemos venido viviendo ya hace bastante tiempo. ¿Cómo van a alinearse los republicanos para poder tener la aspiración legítima a tener mayoría en la Cámara y en el Senado? ¿Van con la derecha tradicional, se reagrupan con Kaiser, van a una única lista o va a haber varias listas en la oposición? Bueno, yo de acuerdo con lo que ustedes mencionan, con la dificultad que hemos tenido estos últimos años, bastante como gobierno, no solamente este anterior, para gobernar con una dispersión de partidos y de intereses, donde al final da incluso, y gracias a la ley antidíscolo no tenemos más dispersión, da la impresión que incluso aquellos que están en una bancada también en cualquier momento se bajan, se transforman en independientes, y eso ha dificultado en sobremanera gobernar y llevar adelante cualquier plan, ¿no es cierto?, cualquier política pública. Yo espero que dada esta realidad donde los ciudadanos consideran, según yo estimo, ¿no es cierto?, consideran que hay que tener a un presidente que esté definido respecto de una postura y de una línea clara, eso también ocurra con los parlamentarios, porque es necesario que quien gobierne tenga una mayoría parlamentaria que le permita llevar adelante su plan de gobierno. Nosotros hemos sido claros hasta hoy día, hemos armado un polo que es un acuerdo que no está cerrado hasta que no se inscriban las candidaturas, ¿verdad? Pero entiendo que se ha estado avanzando y bastante bien con lista parlamentaria, con esta que se le ha denominado la nueva derecha, que es el Partido Republicano con el Social Cristiano y los Libertarios, para buscar una mayoría parlamentaria con quienes además hemos tenido votaciones similares en el Congreso. No hemos tenido la misma afinidad en la votación con Chile Vamos. Chile Vamos difiere, vota con la derecha, vota con el centro, vota con la izquierda. Nosotros nos hemos mantenido en la línea de la forma que nosotros hemos planteado la sociedad debe estructurarse, y nosotros confiamos en que vamos a tener una lista parlamentaria y nosotros tenemos altas expectativas. Creemos que vamos a crecer mucho en la próxima elección y que vamos a poder ofrecer, nosotros confiamos, por supuesto, además que el presidente va a ser José Antonio Kast y va a tener una mayoría tanto de esta lista de la nueva derecha como también de Chile Vamos, porque la gente creemos que va a apoyar también de manera importante a los candidatos de Chile Vamos, y eso nos va a permitir, si es que ellos, por supuesto, se alinean
con quién va a ser el futuro presidente, gobernar. Igualmente, si el candidato que termina resultando ganador es otro candidato de la derecha, por supuesto va a contar también con todo el apoyo, porque aquí se necesita gobernar y tomar decisiones, hacer cambios radicales, y necesitamos una mayoría parlamentaria que nos permita de manera rápida, a través de las urgencias, hacer los ajustes necesarios, no estar discutiendo 12 años una ley, 5, 8 años otro proyecto de ley. Hay ciertos ajustes que hay que hacer en salud, en educación, en economía, que requiere de procesos rápidos. Diputado Schubert, para ir cerrando, ¿cómo les cayeron ahí en el comando las opiniones que hizo ayer Evelyn Matei en este programa, ¿no?, con Marco Silva en Radio Concierto, donde señala, no sé por qué, porque cuál es el argumento, la verdad que yo también me perdí, que el candidato Kaiser era más respetuoso con las mujeres que el candidato Kast. ¿Cómo cayeron? Porque aquí Galilea de RN decía que está súper bien marcadas las diferencias, aunque yo sé que Kast públicamente dijo que el adversario es otro, que no iba a entrar ahí, pero ¿a qué cree que se puedan deber esas opiniones? ¿O a qué apuntan? ¿Y cómo les cayeron? Como decía. Bueno, yo no sé por qué, a razón de qué ella hizo ese comentario, ni tampoco por qué dijo lo que dijo. Sí, yo tampoco. Yo la verdad es que veo harta desesperación en Chile Vamos. Lo que ellos pensaban en un principio que estaba listo, que estaba ganado, hoy día no está. Yo escucho mucho ruido. ¿Perdón? No, lo escuchamos. Usted está con ruido. No, acá ninguno, está saliendo perfecto. El ruido lo está haciendo el comando de Matei, o ella, como candidata. Me parece. La candidata genera ruido. Así como escucho algún ruido, acá también escucho ruido al interior de Chile Vamos, incluso de candidatos que están incómodos con tomarse una foto con la candidata de ellos y que más bien les gustaría cruzar y tomarse una foto con el candidato nuestro. Eso yo creo que está empezando a ocurrir, que es lo que a los parlamentarios y candidatos a la reelección o candidatos al Parlamento les sucede cuando ven que el caballo al cual se están arrimando no va, ¿no es cierto?, a la velocidad ni con la fuerza que ellos esperan, y entonces les complica sus propias candidaturas. Eso si sigue ocurriendo, si siguen las encuestas como vienen, que si bien es cierto son fotos del momento, pero sí van marcando una tendencia, yo veo que hay harta desesperación al interior del comando. Y ya ¿podría desplomarse Evelyn Matei? Acuérdense que la elección pasada hubo varios candidatos, Goldborn, después saltó, ¿se acuerda? Longueira. Matei fue la tercero o cuarto intento de encontrar un candidato. ¿Ve posible un desplome y un abandono de una candidatura de apoyo a Matei? ¿La bajaron? Mire, falta tanto tiempo y pueden pasar tantas cosas, y le repito, o sea, hace 2 meses Evelyn Matei estaba puntera y pocos creían que eso iba a cambiar, y hoy día vemos, como ustedes mencionaban al comienzo de esta entrevista, un desplome, 6 puntos por debajo de lo que estaba hace 3 semanas. Creo que eso es importante y por lo tanto, si usted me pregunta si es posible, yo creo que es posible que todo pase, que se baje, que cambien de candidato, que apoyen a José Antonio Kast. O sea, yo creo que todo hoy día podría llegar a ocurrir porque la realidad muchas veces cambia los planes que nosotros tenemos. O sea, si es efectivo que los candidatos al Parlamento quieren tomarse fotos con otro candidato, creo que se acabó, digamos. Creo que hasta ahí llegó una candidatura con una expectativa presidencial si ni siquiera los propios candidatos estarían dispuestos. Ahora, eso es el ruido que yo he escuchado. No sé si efectivamente eso va a ocurrir, pero hay algo de eso y ya hemos visto que en Chile Vamos eso ha ocurrido antes, como usted menciona, y por lo tanto podríamos pensar que eso eventualmente podría volver a ocurrir. No sé, hay que esperar. Me da la impresión que las próximas semanas son importantes para determinar eso. La verdad que ha estado yo no soy analista, pero uno ve las declaraciones y las entrevistas de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, está muy errática. Muchas gracias, diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, por haber conversado con nosotros esta mañana acá en Línea 1. Que tenga buen mes de julio. Gracias, diputado. Estimado Daniel, Alejandro, muchas gracias por esta invitación y como siempre un agrado conversar con ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias, chao. 8:28, vamos a una pausa y regresamos con un gran invitado acá en el estudio. Huele. ¿Te parece? Está bien. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural
de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno, miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Simple Texto. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Yo soy PC porque me gusta luchar por las injusticias. Eso es lo que me mueve. Lo señaló el día de ayer en un matinal de la televisión la triunfadora de las primarias del oficialismo, Janet Jara. Y bueno, apenas la exministra del Trabajo, el presidente Boric, comenzó justamente a liderar las encuestas y con más fuerza luego los resultados de este domingo 29, comenzaron las reacciones respecto a su temprana militancia en el Partido Comunista de Chile, que ya cumplió 113 años de historia, al menos. Caricaturas, mitos, anticomunismo aparecieron en el debate, al tiempo que ella eligió dejar las banderas rojas y el puño izquierdo en alza en lo que fue el despliegue de su campaña. Queremos hablar de justamente que lo que hay detrás justamente del Partido Comunista del Espíritu, porque en realidad uno podría con argumentos contradecir a Johannes Kaiser, que fue uno de los más críticos o vehementes cuando dijo que era un duro golpe para la democracia y que el Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad. Uno de los que más saben del Partido Comunista chileno, nuestro invitado que está aquí. Doctor en Historia, académico de la USACH, el profesor Rolando Álvarez. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días, en realidad. Buenos días. Yo digo buenas tardes. Es que ya llevamos tanto rato levantados, Alejandro. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Rolando? Bien, hola, Alejandro.
Estamos Gracias. muy bien y además muy interesados en ayudar a darle a la gente elementos bien objetivos en la ciencia de la historia. Lo primero que quiero abordar, antes incluso hablar de Janet Jara, es lo que es el Partido Comunista en la historia de Chile. Yo entiendo que desde los años 30, particularmente desde que viene la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, primero los fascistas, después nazismo, y la formación de un frente antifascista, que es lo que derivó en el Frente Popular, con Pedro Aguirre Cerda, incluso candidato que no era de la izquierda del Partido Radical, curiosamente. El Partido Comunista entró en la institucionalidad. Lo mismo hizo el Partido Socialista, sobre todo cuando Salvador Allende era su secretario general, muy joven. Por lo demás, entran en la vía electoral. Entran el caso de los partidos socialistas con más problemas, pero el PC ha estado en los procesos electorales, salvo cuando lo han dejado fuera de la ley, en algunos momentos producto a veces de algunos elementos internos, pero principalmente circunstancias internacionales. El Partido Comunista, ¿puede alguien objetar, apegándose a la historia, que no es demócrata? Claro, mira Alejandro, es bien conocido lo que tú planteas de la época del Frente Popular, donde el Partido Comunista empezó a participar desde la década de los años 30 en coaliciones amplias con sectores de centro, en este caso el Partido Radical. Pero incluso yo lo podría remontar hacia más atrás incluso en la historia, porque hay que contextualizar en la época en que surge el Partido Comunista, que surge primero como Partido Obrero Socialista, que nace en un contexto de crisis de dominación oligárquica en Chile, la crisis del régimen oligárquico. De los 100 años. Claro, entonces era una época social. en donde había exclusión en lo político, había exclusión en lo social, en lo cultural, en lo económico. Entonces el Partido Comunista nace como Partido Obrero Socialista y luego como Partido Comunista en la lucha contra la exclusión en lo político, lo económico y lo social. No nace al calor de una guerra civil, no nace por el calor de una confrontación armada, sino que nace para ampliar las democracias en el país, los derechos sociales, políticos y económicos. Entonces, como diríamos, como desde la génesis de la colectividad y desde la génesis de estas fuerzas de izquierda, se surgió de la idea y de la pretensión de lo que se decía en los años 20, principios de los años 20, la lucha por las libertades y los derechos públicos. Ese era el eslogan de los comunistas a principios de los años 20 y un eslogan que se fue actualizando luego en los años 30, en los años 40, incluso en los 50 cuando viene la Ley de Defensa de la Democracia. Entonces, el Partido Comunista no ha participado en una sonada golpista, nunca se entusiasmó con los militares para cambiar el régimen político. Y en general tiene una trayectoria de participación democrática muy amplia y muy reconocida, como te digo, desde su génesis en el régimen oligárquico. Es más, cuando fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Eduardo Frei el año 1969, lo que se conoció como el Tacnazo, encabezado por el general Roberto Bió, el Partido Comunista, siendo opositor al gobierno de Eduardo Frei, movilizó a la CUT y movilizó sus bases para defender el régimen democrático en ese entonces, comandado por el presidente Frei Montalva. Quiero preguntarte, Rolando, en relación a lo que representa, lo que es también Janet Jara. Cuando entrevisté a principios de este año al periodista y escritor Mario Amorós, español, pero muy conocedor de nuestra historia, por su libro de Gladys Marín, él señaló que ella, Gladys Marín, inspira no solo a los comunistas, también a personas que ni siquiera son de izquierda. ¿Podría darse ese mismo fenómeno con Janet Jara? Y considerando además que han sido pocos los militantes comunistas que han sido candidatos a la presidencia, Elías Laferte el 32 y la misma Gladys Marín el 99, pero apoyados básicamente por su propio partido y no por una coalición, como es el caso de Janet Jara. Claro, el Partido Comunista tiene una larga tradición de candidatos y de precandidatos presidenciales, ¿no? Bueno, Daniel Jadwe. Claro, por ejemplo, de hecho, en 1920 el propio Recabarren fue candidato presidencial, súper testimonial como POS, ¿no? Frente a Arturo Alessandri. Estaba preso Recabarren y fue candidato presidencial. Entonces hay una tradición, y como tú dices, pero en pocas ocasiones, y tal vez marca el hito, digamos, la candidatura de Janet, que primera vez que una candidata comunista, candidata presidencial comunista, es candidata con reales opciones, digamos, de ser electo o de tener un apoyo de una coalición más amplia. Entonces, creo que la estrategia o el carisma que ha desarrollado Janet, en base, digamos, a una experiencia primero en el mundo social, como dirigente estudiantil, luego como dirigente sindical en los años 2000 y luego como funcionaria de gobierno en el gobierno de Bachelet II, Subsecretaria y después ministra. Subsecretaria y luego como ministra, le da un bagaje político, social, cultural muy potente,
y que eso lo une con su atributo, que tiene un atributo de tener demostrado tener un carisma que logra cruzar la frontera del apoyo de los sectores solo de izquierda. Entonces, claro, creo que ella está en vías de convertirse en un... está en la historia de la izquierda chilena como la primera mujer comunista que va a ser candidata presidencial de una coalición amplia, y por cierto creo que tiene todo el potencial como para poder pelear la presidencial este año. ¿Cuán cierto es esta imagen de un partido comunista que tiene hoy día dos almas o dos tendencias? Los viejos cuadros y una nueva generación donde estaría Janet Jara. ¿Cuánto de verdad, cuánto de mito? Sí, yo creo que es evidente que dentro del Partido Comunista hay sensibilidades de opinión que son distintas, y eso ha sido público y se ha expresado, digamos, matices frente a distintos temas como lo internacional, por ejemplo. Pero en general, y creo que esto, su raíz, yo no sé si es tanto un problema generacional, Alejandro, como un problema sobre los énfasis por dónde construir la política. Creo que el Partido Comunista se reconstruyó desde la crisis muy grande que vivió la izquierda mundial y la izquierda comunista en particular en la década de los 90, y se reconstruyó a partir de decir, bueno, ¿por dónde se reconstruye, dónde reconstruimos la opción de izquierda? Entonces el Partido Comunista a partir del año 90, en vez de incorporarse a la concertación de partidos por la democracia, dijo vamos a construir por fuera de la concertación. Y vamos a construir una tercera alternativa que iba a ser alternativa a la concertación y a la derecha. Y esta idea era una fuerza antineoliberal, etcétera. En eso, digamos, en ese diseño de crítica, digamos, a los gobiernos de la concertación, hay un ancho paraguas que une a los comunistas, ¿ya? Yo creo que eso hay una unidad en ese tema. El matiz ahora es luego en lo táctico más particular, es decir, si la construcción va a ser una construcción donde los énfasis van a ser más con alianzas más de izquierda o con alianzas más amplias hacia el centro. También eso yo creo que en general se ha despejado y la opción ha sido la alianza más con la fuerza de centro-izquierda. Y ahora el matiz más concreto ahora es decir, bueno, si va a ser una construcción, cuán amplia debe ser esa construcción con el centro. Pero yo creo que la diferencia, creo que una caricatura, Alejandro, es lo que es solo generacional. Evidentemente un partido con una tradición tan larga, hay cuestiones generacionales como el feminismo y otras que pegan, pero creo que la diferencia y los matices tienen que ver cuál va a ser el énfasis, por dónde va a construir. Se va a construir más en torno a una base social, un discurso más identitario de izquierda, o un discurso más amplio y que se abre hacia el centro. Pero ¿dónde ves a Janet Jara ahí en ese diseño? Yo lo veo más en el segundo diseño, un diseño más ligado a una vía más institucional, alianza más con el centro. Creo que eso es lo que ella representa y lo ha dicho. Bueno, también. ha sido evidente, sí, lo ha dicho ella en realidad, más que la Pero pregunta. entonces, para ser bien concreto, que sí, yo siento que el Partido Comunista sí es una colectividad que hay que sacarse, digamos, de la mente, un poco a propósito de las caricaturas que decía Daniela, de que es una colectividad monolítica, cerrada, que todos piensan igual. Una discusión muy fuerte, pueden haber discusiones muy fuertes, hay diferencias también muy fuertes, pero que hay algo que en general termina ordenando la colectividad, que es, digamos, su definición acerca de la construcción de una alianza amplia en torno a la unidad con fuerza de centro-izquierda, que eso está sancionado incluso en su último congreso. Y en lo más pragmático y contingente, pensemos, por ejemplo, el desacuerdo en materias no solo de seguridad y todos los proyectos legislativos donde se le critica a algunos parlamentarios comunistas de poner trabas al respecto, y se le criticó también en los debates a la candidata Janet Jara. Y tú hiciste una nota o comentaste también a propósito de lo que pasó con el allanamiento al comedor popular Luisa Toledo, ¿te acuerdas? En Villa Francia. Sí. Y ahí como que se sintió la división respecto a cómo se tomaban esta decisión. En este caso era con la ministra del Interior, Carolina Toá, entonces ministra del Interior. Pero el tema de la seguridad, que es uno de los temas quizás más críticos, incluso más que el tema del trabajo, del crecimiento económico, productividad, empleo, qué sé yo, es más crítico en mostrar estas diferencias o cómo lo percibe justamente la ciudadanía y las autoridades también políticas. Claro, el caso del Partido Comunista creo que comparte un trauma, ¿no? Que es el trauma de la dictadura. Entonces los temas de seguridad y de represión y en general son temas difíciles para los comunistas. Porque hay una experiencia de la represión que marca, digamos, toda una generación y toda una historia de la colectividad.
Entonces, frente a temas como lo del comedor que tú comentas, claro, hay posiciones que son de principios y que marcan diferencia. Entonces, pero lo que lo que sucede me parece es que se tiende como a caricaturizar que cuando los comunistas o algún diputado comunista se desmarca de la coalición, es una cosa como súper trágica, porque como que no se le permite a los comunistas tener una diferencia, porque se les considera inmediatamente que están como aportillando la alianza. Sí. Pero cuando ocurre por otro lado, con otras fuerzas políticas, se le da como no, que es normal, que son díscolos, Sí, etcétera. es cierto. Entonces, claro, porque está esa mitología de que el Partido Comunista es como un puño cerrado, monolítico, que actúa en conjunto, y eso hoy día ya claramente es algo que es del pasado, y que hay diferencias, ¿no? Y hay matices, pero que en general, eso sí, lo que, a propósito de varios análisis que leí ahora en la mañana, es que se minusvalora o se desconsidera un elemento que es bien notable, que el Partido Comunista comenzó a tener relaciones con la centroizquierda o a entenderse con la centroizquierda desde la presidencial del 2005. Cuando se apoya a Bachelet en segunda vuelta, hay un acuerdo en torno a 4 puntos, luego hay un acuerdo en la municipal del 2008, luego hay un acuerdo para apoyar a Frey en la segunda vuelta del 2010, luego viene el acuerdo de la nueva mayoría, luego viene el acuerdo para apoyar a Boric. Entonces, y el Partido Comunista en ninguno de esos momentos, a pesar de sus diferencias y de sus propias tensiones internas, ha sido la que haya roto las alianzas, o haya sido expulsado de la alianza, o haya quebrado la alianza. Entonces, en general, el comportamiento del Partido Comunista, si uno lo visualiza desde esa jornada del 2005, de la segunda vuelta con Bachelet, ha sido consistentemente en una línea de mantenerse dentro de la alianza y no romper las coaliciones. Leal. No ha sido un partido de romper coaliciones, ¿no? Claro. Digamos, desde el 2005 en adelante. No se va del gobierno. No se va del gobierno y las mantiene. Entonces, no sin eso, sin desconocer que hay tensiones, que hay discusiones, que hay gente que le gustaría mandar todas las cosas o cambiarlas, pero ha sido consistente hasta ahora. Entonces, no ha sido el que ha roto las coaliciones. De hecho, la nueva mayoría, cuando fue candidato presidencial Alejandro, se acaba porque la democracia cristiana le firma el acta de función. El Partido Comunista tenía la idea de proyectar la nueva mayoría incluso después de la derrota de la presidencial del 2017-2018. La DC le tiene tirria al Partido Comunista. Que la DC, claro, actúa tan... Y esas son las paradojas, ¿no? Actúa en frente al tema con el Partido Comunista, actúa de Guerra Fría. Sí. Se le sale la Guerra Fría, pero por todos lados. Se pone vintage. Y se sale lo poco, y quienes son más pragmáticos son los comunistas, se le acusa de ser de Guerra Fría, pero en ese caso los papeles creo que se invierten. Sí, bueno, interesante cómo se construye la historia también, porque hemos hablado del Partido Comunista, sus relaciones exteriores, y se le pide defínase de Cuba, defínase de Venezuela, y nadie le dice a nadie, oiga, defínase en frente a Bukele, defínase frente a Trump, o lo que está pasando en Israel, ¿no?, contra Netanyahu, o China, ¿no? o China, porque China es nuestro socio comercial, eso no se toca. Claro. Entonces, no, dejemos a los chinos tranquilos para que hacemos negocio con ellos. Pero pronúncese Rusia. Rusia es gratis porque casi no tenemos contactos económicos. Entonces, y Cuba es muy chica la actividad económica. Sí. Entonces, como que hay una... Bueno, pero es un recurso también, digamos, estratégico, retórico. Pero vamos a un punto. Sin duda que aquí hay estrategias, hay coaliciones, pero también tiene que ver con lo que los candidatos representan. En esta elección uno, si sintetiza, yo por lo menos me quedé con la idea de una toa pragmática que habla de gobernabilidad, de ganar la elección. Y creo que el electorado prefirió más identidad, aún corriendo riesgo, ni siquiera miró lo otro. Vamos primero a resolver dónde estoy yo, quién me representa mejor, quién habla de mis temas, quién tiene mi sensibilidad. Es decir, en otras palabras, candidatos con identidad clara y definida. Lo mismo está pasando en la derecha. Se desploma Matei, es impresionante cómo está cayendo. Dudo incluso a veces de que llegue a diciembre o a noviembre. Pero, bueno, pues ese es otro tema. El tema está que Kast empieza a agarrar fuerza porque Kast, nos guste o no, sabemos lo que piensa. Medio brutal podrá ser, pero sabemos lo que piensa. Hay identidad allí. Entonces, hay una cierta búsqueda en la política chilena, no de administradores del poder, sino de quienes tengan miedos, apelan uno, o esperanza, que apelen otros. Caso de Janet Jara. Claro, yo creo que la estrategia de Janet fue no ocultar digamos, a diferencia de varios, porque
esto realmente los analistas y la opiniología da para todo, ¿no? Entonces leía una estrategia que Yanet Jara había ocultado su militancia comunista. La verdad que lo que no se ha hecho ha sido ocultar su militancia comunista. Ella lo ha planteado y creo que se habló desde ahí, pero claro, hablándole a un electorado más allá del Partido Comunista, ¿no? Entonces eso como el matiz, y marcándose como una persona cercana, y aprovechando su carisma. Y en ese sentido creo yo, Alejandro, que hay una experiencia aprendida, una lección aprendida respecto a la primaria anterior que tuvo el Partido Comunista, ¿no? Con Daniel Jadwe, que Daniel llegó como favorito a la primaria y se desplomó en la campaña. En cambio, Yanet, al revés, llegó como la tapada en la campaña, como la segunda o tercera favorita, podríamos decir, y durante la campaña se desarrolló. Entonces, creo que desarrollar una campaña con empatía, con diálogo, no confrontacional, no encarando de mala manera a su adversario, más preocupado de conectarse con la gente, creo que demostró que una persona incluso que viene de un sector político que tan estigmatizado como los comunistas pueden tener un rendimiento electoral. Y en ese sentido creo que es interesante entender cómo se comporta hoy día el electorado, ¿no? Que es un electorado más volátil, más cambiante, y que ese electorado está más disponible a escuchar propuestas como la que tú dices, ¿no? De una persona con más llegada, con comida, con una entidad clara, con el ángel, ¿no? Con la credibilidad. Y en eso yo creo que Yanet tiene un techo que puede crecer. Ahora, si hace una campaña equivocada, claro, puede incluso no pasar a segunda vuelta, ¿no? Como lo decía el propio Darío Quiroga. Rolando, quiero detenerme en los minutos que me quedan en cómo debería posicionarse la campaña ahora, la mera campaña, ¿no? Porque digamos que podría considerarse, entre comillas, un ensayo, aunque lo hizo muy bien respecto a lo que es la carrera a la moneda. Estuvo todo el despliegue, porque cuenta, por supuesto, con el territorio nacional. El Partido Comunista está presente en todos lados. Creo que solamente en Arica no estuvo, y en una parte del extremo sur ella, pero por tiempo, decía Lautaro Carmona, pero sus representantes estuvieron ahí con mucha fuerza apoyándola. También en el spot publicitario, la franja en realidad, no publicitario, que falta de respeto, la propaganda, claro. La franja electoral no hubo, y nos lo notamos desde el inicio, ¿no? Ni bandera roja, ni ningún ícono que hiciera alusión directa al Partido Comunista. ¿Cómo debiese ser, a tu juicio, la campaña? ¿Seguir en la misma línea de lo que ha hecho? ¿Apuntar quizás a otras estrategias y a otros discursos también para hacerle la pelea, ya sea a Evelyn Matei o a Cast? Mira, yo de especialista en campaña no lo soy, ¿no? Sí, pero el historiador versus el... el publicista no es. Sí, pero un poco son casi oxímoron, es un oxímoron. Como el sentido común un poco, ¿no? Eso. Yo creo que la campaña de la primaria fue convocar a los convencidos, ¿no? Hacerlos creer a los más convencidos. Creo que en eso fue muy eficiente la campaña de Yanet para la primaria. Pero creo que para la primaria, lo que funciona para la primaria no necesariamente le funciona exactamente igual para la elección. Es otro público. Es otro público, entonces tiene otro tiempo. Y claro, yo creo que tiene que combinar ese estilo. Creo que el tono fue el adecuado, el tono dialogante, no descalificatorio, no confrontacional. Yo creo que el tono fue el adecuado. El país, yo creo que no le gustan los candidatos que hacen descalificaciones de otros candidatos. Pero con propuestas que sean claras y concretas respecto a temas sensibles del país, seguridad, la economía, como temas que son sensibles. Trabajar bien el programa con toda la coalición. Y hacer una campaña que sea bien unitaria y con la participación de las fuerzas más cercanas de la coalición o con las fuerzas aliadas de la coalición. Pero en general yo creo que el desafío, y eso lo saben bien los que hacen las campañas, que tienen carrete en las campañas, es cómo tratar de lograr, de traspasar ese tono al público, al electorado, digamos, a nivel nacional. Y romper los mitos de lo que es una militante comunista, y que una militante comunista puede tener capacidad de gestión y de trabajo, ¿no? En ese sentido creo que la experiencia de ella como funcionaria, como subsecretaria o como alta funcionaria en el gobierno de Bachelet II y como ministra en el gobierno de Boric, creo que ella le da un manejo muy importante en temas que son súper sensibles, como el tema...
perdona, brevemente, suspender la militancia, lo dice que lo está pensando. ¿Podría ser una buena legalmente estrategia? no puede. No puede legalmente, no, yo no sé, yo en general creo que Sí, lo dijo Pamela. ella dijo que... No, pero cuando gobierne... Cuando gobierne, claro. Creo que Piñera lo hizo, ¿no? Sí. Cuando Piñera asumió, creo, en su primer gobierno, asumió el gobierno y renunció a Renovación Nacional. Y de ahí creo que no se reincorporó más, digamos, de hecho. Renunciar ahora, no sé. No, ahora y no puede, como dijo Pamela Figueroa del Cervel, pero sí si es que gana, digamos, o decir que lo haría. Yo creo que puede ser un gesto importante, pero yo no sé si es un gesto más para los convencidos, ¿no? No sé si será tan importante para el ciudadano de a pie, que lo que necesita son soluciones más concretas, problemas más inmediatos. Sí, la gente le va a tomar confianza o no, funcionó mucho del lenguaje, de los mensajes, de estas actitudes. Y claro, renunciar ahora, por ejemplo, al Partido Comunista sería como... Ella dijo que no iba a mentirle a la gente. Ella es del Partido Comunista. Sí. Entonces, sí. No, y por ¿por eso... qué renunciar si tú eres del Partido Comunista Claro. y te informaste? No, si no lo está negando. Ahora, es muy buena candidata, hay que decirlo. Sí, la verdad que ella tiene mucho conocimiento, mucho bagaje, mucho contacto. Entonces, Y todas las habilidades que se le llama blanda, no sé por qué se le llama así, pero vaya que es una buena candidata. Los atributos electorales, ¿no? Exacto. Bueno, Rolando Álvarez, doctor en Historia y académico de la USACH, uno de los expertos y quizás el más experto del Partido Comunista en Chile, de su historia, por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana acá, in situ. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos disponibles para futuras conversaciones. No, vamos a estar de todas maneras invitándolo, profesor Álvarez. Muchas gracias. Y buen día. Igualmente. Eso, chau. Son las 8:55, revisemos lo que se viene para esta jornada de martes 1 de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Pongan atención. A las 10:30 va a pasar lo que están esperando mucho en Valparaíso. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el subsecretario de Transportes, el jefe de División de Transporte Público Regional, entregan detalles finalmente de las bases de licitación del transporte público del Gran Valparaíso. No sabe cómo este tema está influyendo. Te creo. Y tú anduviste también por ahí en esa región y sabes los dolores que tiene. Ya, y a las 10:30, a la misma hora, pero acá, en Santiago, la Comisión de Hacienda del Senado, o no, allá, no sé, tramita el proyecto que crea, mira qué bueno, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delito. Y pasadito al mediodía, a las 12:30, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sesiona para conocer información sobre la asistencia de Chile a la cumbre de líderes del BRICS 2025. Está invitado el canciller Alberto von Claveren. Y vamos con los resultados de nuestra pregunta del día. Tras el anuncio realizado por el INE del aumento de un 8,9% de la tasa de desempleo a nivel nacional, consultamos a nuestros auditores qué tipo de empleo prefiere. ¿Qué es lo que más le gusta? A ver. Es una tendencia mundial, 56% el autoempleo. Para allá van. Chao, jefe. Adiós, jefe. El 17% prefiere un empleo inestable pero bien remunerado. Y el 28% prefiere un trabajo estable, aunque sea poco remunerado. O sea, poquita plata. Todo, la certidumbre. Claro, pero Sí. qué interesante. Estoy dispuesto a apostar que ese 56% es mayoritariamente muy joven. La gente no quiere ser empleado. Sí. Además, trabaja para otro. Yo prefiero estable y muy bien remunerado. Esa es mi opción. Pero es que también te amarra, ojo. En la Pero, minería, si me los gusta la muchachos estabilidad, pues. duran 3 años en el empleo Oye, yo llevo 13 años acá. y se van yendo a otro medio y después a otro. ¿Para qué de ahí? Y las empresas consideran que ese que se mueve lo llaman, por lo tanto es un gran profesional. Si lleva mucho tiempo en la empresa, no, nadie lo llama. Cuidado. Cuidado. Ya, Cuidado te voy a hacer nadie caso. lo pelea, nadie Profesor Guille. Nos despedimos con agradables para estos tiempos, 5,3 grados, esperando qué calor. algo mucho más agradable, casi primaveral, 19 grados para esta jornada donde comienza el 7º mes de julio, o sea, del año. Hay que ver los memes, no he visto ni uno de Julio Iglesias este año, hay que verlos, deben estar muy buenos. ¿Qué Julio Iglesias? ¿No has visto los memes por el mes? ¿Llegó julio? Ya. Ya. Nos vamos y quédense en nuestra sintonía porque ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. No fuimos, gracias. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.